Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entre Líneas. El día de hoy tenemos como invitado principal al señor Pedro Yaranga, experto en temas sobre terrorismo. Bienvenido, señor Yaranga, a nuestro programa. Gracias por aceptarnos la entrevista. Buen día. Para empezar, quisiera saber cómo es que nosotros, los periodistas, podemos explicarle a las nuevas generaciones cuáles fueron los hechos más importantes que atravesó nuestro país. En realidad se inicia años antes de 1980, pero diríamos como acción armada revienta el 17 de mayo de 1980, ¿no? Entonces todo ese proceso lamentablemente no se ha difundido mucho, entonces la juventud obviamente desconoce, ¿no? Entonces confunden igual a Abimael, confunden con un escritor, confunden a un luchador social cuando la realidad no es cierto, ¿no? Claro. Igual los objetivos que Guzmán y su grupo, que es el Sendero Luminoso, tenían era tomar el poder a través de las armas, ¿no? Esas cosas tampoco se explican, pero no solo en la juventud, también en los estudiosos, porque muchos pretenden analizar el tema subversivo desde la capital, y a tal punto dicen, por ejemplo, que los que actualmente siguen armados son simplemente narcotraficantes, o son asalariados del narcotráfico, o son simplemente clanes de la droga. Entonces, para aspectos de seguridad eso es muy preocupante, porque para investigar un caso, o sea, para investigar en el crimen organizado, en el narcotráfico, en terrorismo, lo que tienes que hacer primero es conocer a tu enemigo. Si no conoces a tu enemigo, jamás vas a poder enfrentarlo. Y si menosprecias es peor, porque le estás dando más espacio para que ellos se organicen. ¿Y usted cree que el terrorismo o el conflicto armado debería ser incluido en la currícula escolar? Por lo menos casi a finales del año pasado nos han citado al Congreso de la República en la Comisión de Educación, justamente para dar mayores alcances sobre eso, a tal punto que creo que ahora el ministro de Educación ya tiene avanzado incluir en la currícula a nivel primario, secundario, para que se toque temas del caso del terrorismo en el Perú desde 1980 por lo menos hasta el 2000, que es el tiempo que ha trabajado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A cargo de Salomón Lerner. Sí, exactamente, sí. ¿Usted qué opina sobre que se haya liberado a estos cabecillas, ¿no? de lo que fue Sendero Luminoso? En realidad ya son tres integrantes del Comité Central, incluido el señor Osman Morote, que a la fecha de su captura fue considerado como el número 2. Es más, todo este tema del conflicto armado o el terrorismo se inicia justo en la casa del señor Morote, porque en abril de 1980 se lleva a cabo la primera escuela militar, o sea, gente selecta, que eran más o menos 37. Y esa escuela militar se lleva a cabo en Chaclacayo, justamente en la casa del señor Morote, porque esa casa es del papá, del que fue rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ahí se lleva a cabo en abril, y ahí es donde determinan iniciar la lucha armada en Chuchi el 17 de mayo, en vísperas de unas elecciones generales. Ellos obviamente ya tenían que salir porque en el camino hay una serie de errores. Obviamente que ellos han cumplido los 25 años. Morote ya cumplió todavía el 2013 los 25 años, los otros en el 2014 y así. ¿Por qué les seguía teniendo en las cárceles? Porque en el proceso de los años nuevamente se están judicializando nuevos casos. El primer caso fue Lucanamarca, después una matanza de Soras. En Lucanamarca fue el 83 o el 84 en Soras. En Lucanamarca matan a 69 campesinos y en Soras matan a 117 campesinos solamente a un año. Después el atentado de Tarata, o sea, entre otros atentados, pero no son los únicos, son muchos, ¿no? Entonces, conforme se va avanzando con las investigaciones, también se va judicializando. Y por esos casos judicializados también están incluidos, que son nuevos procesos, nuevas condenas. Entonces, por esos casos es que continuaban retenidos, pero en el caso de Tarata se comete el error, o sea, el error es del Ministerio Público, del Poder Judicial y también del Procurador Antiterrorista. O sea,
en vez de solicitar detención preliminar para estas personas, simplemente se han dormido. Entonces no había otra forma más que liberarlos. Mientras avanza el proceso judicial, significa que en el transcurso de estos meses deberían ya recibir las primeras condenas por el caso Tarata y en consecuencia tendrán que volver nuevamente a la cárcel. Entonces esto nos permite de alguna manera saber a nosotros de que el terrorismo quizás no pueda volver a resurgir a raíz de que ellos hayan sido liberados. Resurgir el terrorismo en las condiciones como inició en 1980 es imposible, porque la realidad en 1980 era otra. O sea, estoy hablando no solo de la realidad peruana, sino la realidad mundial. Entonces habían revoluciones, digamos, conflictos armados externos, internos, en Centroamérica, pero básicamente el 59 triunfaba Cuba, Fidel Castro en Cuba, y así sucesivamente, y más o menos la hegemonía en ese entonces era pues pensar en luchar, conquistar el poder a través de las armas. Y en cuanto usted lo acaba de mencionar, el BRAIN se denomina narcoterrorismo. ¿Cuál es el verdadero significado de esta palabra y por qué es que el gobierno no hace nada, ¿no? por tratar prácticamente ya de erradicarlo, ¿no? Hay una serie de problemas, ¿no? El término narcoterrorismo no surge aquí, surge en Colombia y lo introdujo un representante de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Todavía parece el 99, cuando un grupo armado toma el Poder Judicial de Colombia, toma rehenes, y durante su liberación mueren pues una serie de civiles con graves consecuencias. Entonces el embajador en ese entonces dice: esta no es una guerrilla, esta es una narcoguerrilla. Desde ahí viene esa denominación de narcoterrorismo, que perfectamente está relacionado porque en el mundo todo foco de guerrillas, de terrorismo, siempre han ido de la mano con el narcotráfico, con el opio o con el petróleo. De lo contrario, no viven, o sea, no podrían sobrevivir. En el caso de Sendero Luminoso en el Perú, por ejemplo, inicia el año 80, 81, ya Guzmán estaba preocupado porque la cantidad de seguidores era creciente, pero no había plata para alimentarlos. Entonces asaltaban bancos en Lima, tomaban rehenes, pedían cupos, hasta el punto que asaltaban también en las comunidades campesinas, a los mismos campesinos, les quitaban sus ganados, pero tampoco era suficiente. ¿Qué es lo que hace Guzmán? Enviar al denominado camarada Artemio, al Guayaga, para aliarse con el narcotráfico. Solo de esa forma ha podido sobrevivir, o sea, el dinero del narcotráfico para subvencionar la lucha armada. Después de tomar el Alto Guayaga, ellos toman el BRAEN. Y los que actualmente siguen, los Quispe Palomino, siguen haciendo lo mismo. Ahora, esto no significa de que los Quispe Palomino controlen pues toda la droga del BRAEN. Ellos controlan una pequeña parte y de eso viven. ¿Y existe algún tipo de plan para erradicar, como le pregunté hace un momento, el narcoterrorismo en sí? Para combatirla, hay tantas formas para combatir, pero es que no es cualquier grupo. O sea, si es que se sigue menospreciando, ese grupo va a continuar creciendo. Entonces, hace tiempo ya se debe haber eliminado, pero como cada gobierno sigue menospreciando, dicen, no, que simplemente es un pequeño foco, no, los vamos a ir a aplastar, pero se gastan tantos millones y nada hasta ahora, y la cosa sigue. Ellos tiempo en tiempo salen y matan policías, matan militares, y están en las mismas condiciones, a tal punto que actualmente ya están saliendo fuera de la jurisdicción que habitualmente dominan, ¿no? Eso simplemente es un gran descuido. Dentro de la policía por lo menos existen ya 2 grupos especializados, pero lamentablemente están trabajando todavía sin el apoyo logístico necesario. ¿Cree que esta última emboscada que hubo en el BRAEN, en el que fallecieron los policías, es algún tipo de advertencia? ¿Nos quieren dar un mensaje? Siempre es un mensaje, todo atentado siempre es un mensaje. Es una carta de presentación no solo para el Perú, sino porque esa noticia sale al mundo. Ellos quieren seguir diciendo que son los maoístas, el grupo maoísta que está haciendo
que está atacando al gobierno peruano. Y esa noticia siempre da vueltas al mundo y ellos cada cierto tiempo siempre cambian de estrategia y de tácticas. Bueno, señor Yaranga, muchas gracias por habernos aceptado la entrevista. Gracias a ustedes por habernos visto el día de hoy. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego.